19 horas en Santiago. Y bueno, estamos en un día histórico para los que nos gusta el fútbol. Lo analizamos en su momento en Estadio en Portales, pero bueno, hay un impacto mundial por la muerte de Diego Armando Maradona. 60 años, los cumplió hace muy poco, el 30 de octubre. No estaba bien, obviamente era cosa de verlo solamente. Pero queda la leyenda, queda el mito de este extraordinario jugador, uno de los mejores de la historia, que fue símbolo, bandera de Argentina en momentos difíciles. Y como lo decíamos en el mediodía, Maradona es más que fútbol. Por eso eh, la pena que tienen los argentinos y la gente en el mundo, porque era más que fútbol, no solamente por lo extraordinario que era, por la zurda que tenía, el guante que tenía en la pierna izquierda, por lo que hizo, por el mundial que ganó, por sus títulos, por el gol a los ingleses después de la guerra de las Malvinas. Justamente por eso Maradona más que fútbol es como la contracultura en su momento de la Argentina, era el hombre más famoso del mundo en su momento. Y bueno, justamente por esas adicciones que tuvo, lamentable, lo llevaron a un corazón castigado y que lamentablemente falleció. Así que, bueno, este programa se llama Fútbol y algo más, que conduce regularmente Carlos Alberto Bravo, pero se tomó unos días y vamos a recordar a Diego Armando Maradona. Y estamos ya con el doctor psiquiatra Rodrigo Paz, que vamos a hablar de estos temas y otros. ¿Cómo está, doctor? Bien, pues oiga, con pena, con mucha pena me enteré por usted hoy día Claro. cuando no, he estado realmente cada día más y más y más tapado de trabajo y por lo tanto tengo muy poco tiempo o sea, noticias prácticamente no veo, el Twitter así con suerte una pasada muy somera, algo el Facebook y nada, así que estoy bien desinformado del mundo, así que si pasa alguna cosa grave, mándeme un WhatsApp y Ya. dígame, porque la verdad que he estado prácticamente al 100% concentrado en mi trabajo. Y como son las cosas, le diría yo que el 50% de mi jornada laboral está destinada a tratar pacientes adictos, ¿ya? Ya. Por esas cosas de vueltas de la vida. La verdad que yo hace muchos años que vengo trabajando con comunidades terapéuticas. ¿Ya? Para la gente que no sabe, las comunidades terapéuticas es una institucionalidad bien especial, ¿ya? Que tiene cosas muy buenas, muy buenas, y algunas que no son tan buenas, y que básicamente se han ido formando en este país un poco neoliberal, donde o grupos de personas que se rehabilitan de adicciones a drogas, hacen un proceso largo de varios años muchas veces, y algunos de ellos, los llamados rehabilitados ya o reeducados, invierten y generan emprendimientos donde crean comunidades terapéuticas donde ellos mismos asumen como directores, directoras, contratan a psicólogos, porque es una exigencia del Ministerio de Salud, no contratan psiquiatras, ¿ya? Que debieran contratar psiquiatras, pero al menos establecen convenios de colaboración con psiquiatras, ¿ya? Y hay varias comunidades, voy a mencionarlas con las que yo trabajo, ¿no? La comunidad terapéutica Fortaleza, San Vicente, Bienestar, Conciencia, Tricahue, ¿cómo se llama? En La Serena hay una comunidad terapéutica Mente y Alma. En fin, mire, yo en este momento estoy trabajando con alrededor de 13, 14 comunidades terapéuticas, ¿ya? Y bueno, la gracia que tienen, las cosas muy positivas que tienen este modelo es que permiten internar, habitualmente funcionan en parcelas, muchas en Talagante, San Bernardo, Al aire libre. claro, aire libre, parcelas, ¿no es cierto? Y una de las gracias que tienen es que tienen bajo costo, ¿ya? Hay algunas que son bastante más costosas, pero el promedio 400, 500, 600 mil pesos mensuales, que uno podrá decir, o sea, no es poca plata, digamos, pero
pero al lado una clínica psiquiátrica que cuesta un mes de internación una clínica psiquiátrica varios millones de pesos, hasta la más barata. Y aquí sale 600, 700, las más caras 1.200.000 pesos, y muchas de ellas hacen precios hasta 300, 250.000 pesos. Entonces eso permite internar en estas comunidades a personas, muchas veces gente muy modesta, ¿ya? Y bueno, y producto de la pandemia y del trabajo por videollamada, me he ido vinculando cada vez más con más comunidades, y son pacientes muy graves, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay una comunidad terapéutica en San Bernardo, Nueva Traumayen, donde tengo 2 pacientes muy complejos, y eso me demanda mucho tiempo, mucho trabajo, porque tengo que estar evaluando a estos pacientes casi todos los días. Es como si estuvieran hospitalizados, ¿me entiendes? Ya. Con la diferencia que en estas comunidades terapéuticas no hay enfermería, no hay técnicos paramédicos, entonces es un trabajo grande porque hay que estar supervisando que se le den bien los medicamentos, en fin, es como una especie de clínica psiquiátrica, pero que no tiene todas todos los, por decirlo así, las regulaciones, todas las, no sé, las seguridades que tiene una buena clínica psiquiátrica con personal de enfermería, etc. Esa es la parte negativa. Y la parte positiva es que como están organizadas, una experiencia y una capacidad de llegar con los pacientes que es muy positiva, ¿ya? Y eso es muy bueno. Recoge algo del espíritu de lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿te fijas? Pero bueno, digo todo esto, me doy esta vuelta larga para decir que me da mucha pena la muerte de Diego Armando Maradona, porque si bien yo no soy muy futbolero, la verdad, pero tampoco... Es que es un personaje fútbol, ¿no? que va más allá del fútbol, incluso a esta altura. No, pero incluso desde el fútbol. O sea, a mí me gusta el básquet, qué sé yo, pero a mí el buen fútbol no deja de cautivarme. O sea, y ver a un buen jugador de fútbol o a un equipo y a un país detrás de eso no deja de ser una cosa muy bella muy bella de observar, ¿ya? De disfrutar como espectador. Pero además como psiquiatra, y especialmente como psiquiatra infanto-juvenil, para mí el fútbol es clave. De hecho, yo prescribo. He tenido pacientes chiquillos, recuerdo el caso de mi ex paciente Cristóbal, mal llamado Cizarro por la prensa, a quien hice una serie de gestiones para que ingresara a la escuela de fútbol de la Universidad de Chile, ¿ya? Para mí el deporte es central como una posibilidad de prevenir enfermedades mentales y también como para tratar condiciones y enfermedades mentales. Ahora, doctor, en el caso de Maradona es bien particular porque, como comentábamos el mediodía, él pasó de una villa miseria, como se dice en Argentina, a París. Él mismo lo decía, pasé de una villa miseria a París sin anestesia y sin escala. Entonces no tuvo herramientas de una fama mundial. O sea, en algún momento Maradona fue el personaje más conocido del mundo, idolatrado, no podía salir a la calle, no podía hacer ninguna cosa. Entonces, me imagino yo, para las personas que a lo mejor no tienen las herramientas para, entre comillas, aguantar ese tipo de cosas, me imagino que se le revuelve todo adentro, en el cerebro, psicológicamente, emocionalmente, y no lo supo llevar ese nivel de fama que a pocos les pasa. Interesante lo que usted dice. Yo creo que algo de eso tiene que haber, ¿no es cierto? Pero yo creo que también quizás las mismas condiciones temperamentales que hicieron de Maradona un gran jugador, también lo hacen más vulnerable, o lo hicieron más vulnerable a las adicciones, ¿ya? A ver cómo se lo digo de esta manera, no es casual que buena parte de los grandes jugadores latinoamericanos especialmente vengan de villas miserias, vengan de guetos. Así es. ¿Ya? Eso no es casual. ¿Ya? Hoy día sabemos que la pobreza, la miseria, modifica el desarrollo cerebral inútero. Mire lo que le voy a decir. Un niño, una niña que es gestado en un ambiente de exclusión social,
su cerebro, su cerebrito, se empieza a desarrollar en un útero de una mujer embarazada, expuesta a la pobreza, a la violencia, todo lo que significa esos ambientes. Y hoy día sabemos que el estrés que significa para la madre y para ese niño, esa niña, prenatal y postnatal, modifica el funcionamiento de ese cerebro, el desarrollo de ese cerebro, mediante un fenómeno biológico muy interesante que se conoce como epigenética. Uh-huh. ¿Y qué es lo que es la epigenética? La epigenética son todas las modificaciones que se hacen, ya no a los genes, porque los genes se heredan tal como vienen, ¿ya? Hay un gen que viene con una secuencia de DNA, ¿no es cierto?, que fija, que se hereda de los padres, y eso no cambia, pero cómo ese gen, ese ADN, se expresa, cuánto se expresa, cómo se expresa, eso puede ser modificado dependiendo del ambiente intra y periuterino y perinatal. Mire. ¿Ya? Intrauterino y perinatal. Por eso es que no es casual que los niños y niñas que nacen en estas barriadas de exclusión social, ya desde muy niños comienzan a tener características que no tienen la mayoría de los niños que nacen y que su cerebro se desarrolla útil en barrios donde no hay estrés, donde no hay exclusión social. Son niños más inquietos, más agresivos, más impulsivos, mucho más motores, ¿ya? Las niñitas tienen la menarquia mucho más tempranamente, o sea, se desarrollan sexualmente mucho más tempranamente, tienen una sexualidad más intensa, son más ansiosas y son más vulnerables, y esos rasgos se presentan también en animales de laboratorio. Si usted estresa a un grupo de ratitas, de monos, los niños, las crías nacidas en ese ambiente van a ser los hombres más agresivos, más impulsivos, y las hembras más ansiosas, con más tendencia a la angustia, con más tendencia a subir de peso. Y eso tiene una razón biológica, porque ese cerebro recibe in útero el mensaje de que el mundo en el que va a vivir es un mundo muy peligroso, donde hay que ser agresivo, hay que estar a la defensiva. Por eso que O sea, doctor, homologando con el fútbol, empiezan perdiendo 1-0 en el medio hostil que se desarrollan. Bueno, empiezan perdiendo y ganando 1-0. Bueno, también. Porque esos niños tienen más punch, tienen más energía Así motora. es, más audaces. Son más audaces, son más hábiles psicomotoramente. Tienen más testosterona, de hecho. Los niveles de testosterona en los niños de los barrios populares son más altos que los niños, y por eso que son más rudos. Mire qué interesante. Y tienen una musculatura distinta, un desarrollo muscular distinto. Bueno, justamente todo lo que ha dicho usted son características homologables totalmente a Maradona. Era un tipo impulsivo, era un tipo que tenía un desarrollo muscular impresionante, por eso aguantó tanto en su vida como futbolista y también como lo que le pasó después. Y todo lo que dice usted, y como bien dice usted, no es muy futbolero, pero todo lo que me está diciendo es totalmente homologable a Maradona. Bueno, y no solo a Maradona, yo creo que se aplicaría a Alexis, ¿cómo se llama? Alexis Sánchez, Arturo Vidal. Alexis Sánchez, a Vidal, a Medel, y a muchos A Medel, más. así es. ¿Ya? Eso es ese talento que los hace más, insisto, con dotes, con una biología completamente distinta. Pero también eso los hace más vulnerables a ser promiscuos, a ser impulsivos, a las adicciones. ¿Ya?
Ahora, doctor, Bueno, quiero cerrar con eso. sí. Por eso es que la tasa de adicción a marihuana, a cocaína, a alcohol, en el mundo popular es mucho más alta que en la población general. Bueno, él se hace adicto a las drogas ya cuando del traspaso de Boca a Barcelona. En Barcelona empieza su relación con las drogas. eh, y bueno, todos los que lo conocen, él obviamente que siempre se hace la crítica a quienes lo rodeaban, que estaba mal rodeado, qué sé yo, que se aprovecharon. Pero todos los que estuvieron cerca en su momento cuentan, comentan, por ejemplo, su representante muy famoso que se llama Guillermo Coppola, que era ingobernable, independiente que uno le quisiera ayudar y justamente con la adicción y algunas prácticas, malas costumbres que tenía personales, era ingobernable y era imposible que lo ayudaran, justamente por ser quien era. Entonces, Bueno, la única forma de ayudar a un paciente como Maradona, que los hay muchos, es aplicando internaciones forzadas. O sea, mire, si yo hubiera sido el psiquiatra de Maradona, yo me habría puesto de acuerdo con su madre, con su padre, con su hermano, con su... En es fin, que ahí está el problema, pues, doctor. Justamente ¿cuál? toda esa familia dependía económicamente de Maradona y ¿qué le van a decir algo en contrario al hombre que mantenía a toda la familia? Bueno, yo les habría dicho que justamente para que les dure el proveedor, hay que internarlo. O sea, para que no se les muera su proveedor, hay que internarlo. Porque las adicciones matan, Así es. matan. Los adictos se mueren jóvenes. Yo creo que Maradona, porque Maradona vivió un poco más, pero un adicto del tipo Maradona no pasa a los 50 años, 60 años. Bueno, las leyendas del rock, muchas fallecidas justamente por la adicción Así es, a las drogas. así es, así es. Ahora, doctor, los efectos... Entonces, perdone, para Sí, cerrar la idea, quiero aprovechar la pena que me da una muerte evitable. así es. O sea, Maradona murió porque no hubo un psiquiatra, un grupo de psiquiatras, psicólogos, con cojones, para haberlo internado contra su voluntad. Porque ver a Maradona en los últimos años, especialmente, es ver a un enfermo mental Así es. sin acceso a tratamiento, muriéndose enfermo, porque la gente dice, no, es que los adictos eligen ser así, no, si el toxicómano, el adicto, cuando ya tiene el cerebro emposado en cocaína, en alcohol, no es libre. Así es. Ahora, No bebe alcohol ni consume cocaína porque elija eso, no puede, porque está enfermo. así es. Ahora, doctor, ¿cuáles son los efectos de la cocaína, por ejemplo, y la adicción, el grado de adicción que tenía Maradona en el corazón? Obviamente que era un corazón castigado y no aguantó más. ¿Cuáles son los efectos en el corazón probablemente tal? La cocaína es un estimulante, ¿ya? Y tiene efectos, además, vasoconstrictores, tiene efectos sobre el sistema circulatorio provocando crisis hipertensivas. La cocaína, bueno, ¿cuál es la gran, entre comillas, gracia a la cocaína? Es ese efecto euforizante, ¿no es cierto?, que hace que un sujeto melifluo, pequeño, sin vitalidad, se pueda transformar en una especie de energúmeno, ¿no es cierto? Bueno, todo ese efecto estimulante de la cocaína crónicamente somete a ese corazón, al cerebro, a la vasculatura en general, a daño. Hay accidentes vasculares por cocaína, infartos por cocaína, arritmias por cocaína, y agréguele a eso que además este hombre, como probablemente tenía un alcoholismo, creo que también muy marcado, y el alcohol, una de las cosas que produce es una obesidad brutal. Doctor, justamente le quería indicar que una de las exparejas de Maradona decía que obviamente que ya él según ella no estaba consumiendo, pero lo cambió por alcohol. Incluso ni siquiera tomaba agua, era alcohol. Sí, claro, Era alcohol claro, de mañana hasta la noche. Mire, yo sin tener sin saber eso, bastaba mirar la obesidad que tenía Maradona era la obesidad de un alcohólico desatado. Uh-huh. Así es. Entonces, y el alcohol
es muy, muy tóxico. Es tóxico para el corazón, para el cerebro. Entonces, para mí, la tragedia de Maradona es ver cómo un enfermo mental se fue muriendo delante de todo el mundo y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Así es. Bueno, doctor, él contaba en una de las entrevistas, así como mano a mano y fuera del fútbol. Bueno, él hizo varios tratamientos, unos tratamientos en Uruguay, hizo en Cuba, que fue un chiste el tratamiento que hizo en Cuba. Sí. Eh, y habló de la abstinencia cuando pasó por periodos de abstinencia, que era lo peor de la vida, o sea, que era como que mejor que le pegaran un balazo. Entonces, si usted nos puede comentar ese periodo de abstinencia que tienen los drogadictos que se vuelven locos. ¿Cuál es el gran problema del tratamiento de las adicciones? Primero, el tratamiento de las adicciones ha sido un área negada por la psiquiatría. Estamos por ahí. O sea, ya hay pocos psiquiatras en Chile y el mundo. Y la mayoría de mis colegas le hacen el quita a los adictos. ¿Ya? O sea, psiquiatras que manejen, que entiendan, que tengan experticia en el manejo de adicciones graves, hay muy pocos. Muy pocos. Y de los pocos que hay mucho, bien ignorantes. ¿Qué quiere que le diga? Además. Entonces hay mucho modelo de tratamiento de las adicciones que es de una ignorancia y de una negligencia en el abordaje integral de los pacientes que es un espanto. O sea, por darle un ejemplo, hay un psicólogo, Pablo Genau del Hogar de Cristo, que todos los días se pasea acá de vez en cuando por los canales de televisión hablando del modelo de reducción de daño, ¿no? Diciéndole a los pacientes y a la gente que los adictos graves, ya cuando la adicción es tan grave, en realidad lo único que queda es reducir el daño, que consuma menos. Claro. ¿Ah? Cosa que es una infamia. Es lo mismo que los alcohólicos de darle una cañita para que se estabilice, una cosa así, ¿no? Exacto, tal cual. Y lo otro, está el mito de que si se dejan las drogas, entonces hay que pasar por un periodo brutal. No, mire, cuando hay un psiquiatra que entiende de psiquiatría, neurociencia, neurobiología, el tratamiento de la fase de abstinencia de una adicción grave no tiene por qué ser ningún infierno. Hay una serie de medicamentos y terapias psicológicas y terapias de grupo, etcétera, que en su conjunto pueden hacer bastante llevadero el periodo de abstinencia. Pero independiente de la gravedad del paciente, porque hay algunos que son más... Independiente de la gravedad. Si el psiquiatra a cargo sabe su trabajo, ajustará las dosis para evitar que ese paciente tenga que pasar por ningún infierno. Y eso incluye hasta las adicciones más graves. Porque mire, la adicción más grave, la que da la abstinencia más brutal, es la adicción a heroína. Ya. Esa es la adicción más brutal, que afortunadamente todavía esa cuestión no ha llegado mucho a Chile. ¿Ya? Uno de repente por ahí, por allá, aparece algún adicto a tramadol, a codeína, qué sé yo. Pero nada parecido a la heroína, digamos. ¿Ya? Bueno, esa es una adicción grave. Y de hecho, lo que se hace para tratar esa adicción es usar metadona, que es un sustituto o un derivado de la heroína, que tiene menos efecto adictivo y se puede superar, ¿me entiendes? El problema es que una de las cosas que para mí es más clave es que, mire, yo no conozco ningún adicto grave, en serio, adicto grave, como Maradona, que no tenga un trastorno del ánimo de base. Sí, justamente... La mayoría de ellos son bipolares. Perfecto. Y yo, si usted me pregunta, a mí no se lo puedo asegurar, porque no estoy técnicamente de Maradona, pero a mí no me extrañaría, pero nada, que si se revisara la historia de Maradona, este hombre hubiera tenido una enfermedad bipolar. Sí, justamente uno de los doctores que lo trataba hablaba algo parecido a lo que indica usted, doctor, sobre todo con cuestiones propias, internas, por ejemplo el fallecimiento de sus padres. Estaba con depresión, Maradona, sí, también estaba con psiquiatras, estaba con psicólogos que no lo ayudaron mucho, pero como usted bien dice, tenía problemas del ánimo Maradona de siempre. Mire, no me extrañaría que le hayan dado antidepresivos. Y si hay algo tóxico en la mayoría de los bipolares graves, y particularmente los bipolares adictos, son los antidepresivos.
porque los antidepresivos suelen empeorar las depresiones bipolares. Pero vaya usted a decirle eso al ejército de psiquiatras que hoy día usan antidepresivos como si nada. O sea, a los que están depresivos es mejor no darle antidepresivo. A los depresivos graves hay algunos que hay que darle antidepresivos y de hecho les pueden salvar la vida. Algunos, pero hay otros que los antidepresivos los empeoran. Ya, perfecto. Por lo tanto, hay que ir viendo caso a caso. Lo que yo le puedo decir es que en el 50% de las depresiones graves, los antidepresivos o no hacen nada o empeoran el cuadro, la mitad. Y eso es especialmente cierto en las depresiones bipolares asociadas a adicciones. Ahora, doctor, usted siempre cuando hablamos de algún problema mental, algún problema psiquiátrico, hablamos de la familia. Y en el caso de Maradona, la familia, la señora que estuvo casada mucho tiempo, como que se aburrió, porque le ayudó mucho tiempo, estuvo cerca de Maradona siempre. Bueno, fue Maradona infiel 1000 veces con la señora. Ahora empezó a reconocer antes de su fallecimiento a muchos de los hijos repartidos por el mundo que tenía Maradona. Y como que... No me extrañaría, se puede ser lo que le dije, la promiscuidad, sí, la hipersexualidad y el estrés perinatal, y agréguela a eso una bipolaridad. Bueno, ellos como que en este programa, yo veo mucha de la televisión argentina, en estos programas de Susana Jiménez, ella estuvo la ex señora Claudia Villafañe hablando de Maradona, y que, trató de cuidarlo, de asistirlo, de apoyarlo, qué sé yo, pero como que se aburrió porque ya no podía más, porque si no se iba a olvidar de ella misma y de su hija. Mire, un paciente bipolar adicto, mal medicado o no medicado o mal terapiado, o sea, yo no se lo doy a nadie. O sea, entiendo perfectamente que la mujer de este hombre se haya salido corriendo. Así es. Incluso... Pero lo que trato de decirle es que si se hubiera hecho bien la pega con Maradona, y con porque uno cuando trabaja con estos pacientes que tiene que trabajar con... Mire, le voy a dar un ejemplo. Así, hace una semana atrás, empecé a ver, hace como 3 semanas atrás, empecé a ver un adicto muy grave, que de hecho llegó derivado a una de estas comunidades porque tenía una orden de tratamiento emanada de un tribunal de familia por violencia intrafamiliar. Mire, llegó tapado en fármacos, estaba empezando a tratar de ordenar su tratamiento farmacológico, qué sé yo, y de repente de un día para otro le bajó la cuestión y se quiso ir el paciente. Y se fue. Pero bueno, yo me contacté con la hermana, empezamos hasta que logramos pillarlo volando bajo y que volviera a la comunidad. Y ahora le estoy dando litio, lo estoy tratando, ahí estoy, todavía ni me he echado a cantar victoria, porque mañana puede de nuevo bajar la cuestión y que no sé. Con esto lo que le quiero decir es que estos pacientes son tremendamente difíciles, porque requieren un manejo psicofarmacológico, psicoterapéutico y del entorno familiar muy, muy fino. Y en algunos casos requieren incluso de medidas judiciales. Uh-huh. Hay un grupo de bipolares adictos que tienen rasgos antisociales, tienen narcisismo y son medio psicopatones. Yo siempre le pregunto... Sí. Y eso también tiene una biología. Y esos pacientes con ese perfil requieren de un sistema judicial que los obligue a tratarse. Yo siempre le he preguntado lo mismo, doctor, respecto de estos pacientes graves, y sobre todo los adictos a la droga. Algunos casos se ven muy, muy difíciles, la verdad, casi irreversibles. Entonces, le repito la pregunta. ¿Tienen salida estos pacientes graves? Por supuesto que sí, tienen salidas. El tema es que tiene que haber un sistema dispuesto a hacerlo. No existe el adicto incurable. Eso existe en la cabeza de Pablo Genao y otros más que en el fondo no les interesa realmente hacerse cargo de pacientes graves. ¿Ya? Ahora, esos pacientes graves, con rasgos narcisistas, psicopáticos incluso, requieren de un poder de un poder judicial que los obligue a tratarse. Bueno, que es lo que se creó en Chile hace poco. Usted sabe como abogado que no sé si lleva 2 o 3 años funcionando ahí en Marcha Blanca los tribunales de drogas. ¿Sabía usted eso, no? La verdad que no. Mire, hablemoslo la próxima vez. Échele usted una investigación. Los tribunales de drogas son es un sistema traído de Estados Unidos
no sé, en realidad no sé si surgió en Estados Unidos o en Europa, pero partió para allá, en el norte, ¿ya? Y son tribunales que se especializan en tratar, en hacerse cargo y obligar a tratarse a infractores de ley que infringen la ley en el contexto de consumo de alcohol y drogas. Perfecto. Doctor, le propongo, vamos a ir a la pausa y volvemos con los miércoles de salud mental con el doctor Rodrigo Paz. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Ya son las 19 horas con 33 minutos y estamos con el médico psiquiatra, el doctor Rodrigo Paz, hablando de Maradona y que la verdad, doctor, sin que obviamente usted no lo tuviera de paciente a Maradona, pero la verdad, el perfil que ha hecho de él ha sido exacto, la verdad. Yo consumo mucha televisión argentina, leo todos los diarios, la Página 12, que sé yo, el Clarín, y bueno, y he seguido la vida de Maradona desde siempre. Me creía Maradona cuando tenía 7 años, cuando el Mundial del 86, y todo lo que ha dicho usted, la verdad, es como si lo conociera. Y la verdad, lo que hizo, lo que le pasó con su adicción, lo del alcoholismo también, su personalidad, es como si fuera un amigo suyo. Interesante lo que usted dice, porque en el fondo, quizás lo que uno podría decir al revés, ¿no? Quizás no pudimos conocer al verdadero Maradona. Uh-huh. Y conocimos todas estas características que son comunes a todos estos pacientes graves, ¿ya? Pero que cuando se limpian de eso, cuando se limpian de las drogas, cuando se trata sus trastornos del ánimo, sus bipolaridades, sus descontroles de impulso, se terapean sus experiencias traumáticas, se le pone freno a su narcisismo desbocado, etcétera, 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 aparece la persona. Uh-huh. Y yo creo que en el caso de Maradona, como ocurre muchas veces cuando pacientes tan graves como él nunca se tratan, en el fondo nos quedamos sin conocer quién era él realmente. No obstante eso, doctor, por supuesto que hay mucha gente que habla muy bien de él, que era muy generoso, era muy generoso con mucha gente, que tenía muy buena memoria, se acordaba de, qué sé yo, desde el utilero de las inferiores de Argentino Junior hasta el presidente más poderoso que saludó. Y además era carismático, doctor, carismático, simpático, contaba anécdotas como poco, era de una personalidad... Bueno, yo creo que Maradona califica muy bien para una forma de temperamento que se dispone a la bipolaridad, que se llama el temperamento hipertípico. Y así son los hipertípicos, pues. Nacen dotados de una energía así es. Desbordante, de una capacidad no solo corporal, sino que mental, mayor que el común de la gente, y eso los hace, y son muy carismáticos, muy atractivos. Muy carismático. En la política, en actividades empresariales, donde hay liderazgo, muchas veces hay hipertimia. ¿Aló? Sí, estoy escuchando. Bueno, doctor, lo quisiera cambiar de tema. Bueno, va a ser, siempre vamos a recordar el 25 de noviembre como la muerte de Maradona, 60 años, la verdad, joven. 60 años, ¿eh? Sí, joven, muy joven. Muy joven. Y él empezó a los veintitantos, imagínese, doctor, empezó a los veintitantos años ya a consumir droga, con todo lo que... Además, después se fue a Nápoles, pues, doctor, en el sur de Italia, la mafia propiamente tal. Era difícil extraerse de las tentaciones. Por eso digo que, bueno, Maradona estuvo con reyes, con presidentes, qué sé yo, con el Papa, con los fiestas por todos lados. Era imposible no extraerse de esas tentaciones, digo yo, a ese nivel, digo yo. Bueno, yo creo que no, pues yo creo que si él hubiera estado bien medicado, bien terapiado, habría podido elegir mejor, pues ya haber tenido acceso a todo este mundo y haberle sacado más partido, y a lo mejor
toda esa generosidad que él tenía, él habría podido ayudar a mucha más gente también. ¿Me sigue? Así es. Bueno, doctor, lo quisiera cambiar de tema. Ayer escuché a un colega suyo, Alberto Larraín, en Última Mirada, que estaba con Fernando Paulsen, respecto de los efectos del Chile propiamente tal, desde el estallido social, el famoso estallido social de octubre, y la pandemia que ha producido efectos en la población en general, según lo que él me imagino que ha diagnosticado, problemas de memoria por cansancio o estrés, que se anda más torpe, que se nos olvidan las tareas, que ha sido doblemente difícil para la población chilena por lo que veníamos trayendo del estallido social. Sí, yo discrepo de esa Discrepa lectura. usted. Sí, yo discrepo de esa lectura. Yo creo que evidentemente, sobre todo a las personas que han quedado cesantes, las personas que no han quedado cesantes, pero que están trabajando en trabajos precarios y en su entorno familiar, o las personas que han perdido familiares porque se han muerto o han estado gravemente enfermos. Bueno, muchos de los niños que han tenido que privarse del contacto con sus compañeros del colegio, etcétera. Bueno, sin duda que eso ha tenido efectos negativos en algunas personas. ¿Ya? Pero yo creo que yo extraño, y me encantaría que me invitara a Paulsen a Última Mirada para hablar de esta otra cosa, pero dudo que lo haga. Dudo que lo invite. Pero para que hablemos de los aspectos protectores que ha tenido el hecho de que por ejemplo, tenemos a los niños haciendo todas sus actividades en la casa, y hemos tenido a las mamás, a los papás, a los abuelos muchas veces, estando mucho más cerca de sus hijos, de sus nietos. Pero ha sido doble pega, doctora, para muchos, Sí, para muchas, sí. Mucho, ha sido pero también ha tenido cosas muy positivas eso. O sea, yo creo que y de hecho eso lo veo, ¿no? Una cosa que supiera la cantidad de familias que me dicen, padres que dicen, mire, yo me he reencontrado con mi esposa, me he reencontrado con mis hijos. O al revés, pues, doctor, yo también conozco parejas que se han separado, que no se han aguantado. Porque... Bueno, sin duda que también ha ocurrido lo contrario. Pero si usted me pregunta, sumando y restando, yo creo que ha sido más el efecto en la familia más positivo. Porque además parto de la base que en general la gente tiende a emparejarse y a formar familia con la gente que quiere. Claro, obvio. ¿Ya? Hay casos, y que la psiquiatría está lleno de eso, de familias mal avenidas, qué sé yo, pero incluso a veces familias mal avenidas, forzadas a convivir, de repente se reencuentran también. Por eso que yo creo que esta visión fatalista, así de que sobre todo además, doctor, con el antecedente que ya, la pandemia fue mundial obviamente, pero nosotros veníamos con el estrés del estallido social, con la incertidumbre que eso conllevaba, por eso era como dos factores o una cuestión multifactorial para explicar los procesos que vive la población chilena en general. O sea, a ver, de eso no hay duda. Chile viene en una crisis de salud mental hace años, y eso lo vengo diciendo hace años, con indicadores previo al estallido social y previo a mil cosas más. Nosotros veníamos con tasas de suicidio en niños y adolescentes fuera de toda norma, con tasas de depresión en la población adulta completamente fuera de toda norma. No se le olvide que algunos estudios hechos por la OMS se indicaban a Santiago como la capital de la depresión en el mundo, etcétera. De eso no hay duda, ¿ya? Y que la crisis política y social que se ha ido generando, a mi modo de ver, de una manera más que deliberada, en el país ha tenido un impacto muy negativo en muchas personas. De eso tampoco hay ninguna duda, digamos, ¿ya? Pero vuelvo a insistir en que yo creo, mire, se lo voy a decir de esta manera. La pandemia,
suprimir, al obligar a paralizar buena parte de la actividad productiva de este país. Paralizar el consumo. ¿Ya? Yo creo que ha obligado también, nos ha obligado a todos a repensar qué es lo que realmente es importante. Y que lo es claro, justamente. Mire, les voy a contar una anécdota personal. Ayer, mi hijo del medio, que está en Chiloé, en Castro, Ya. Él es cineasta, publicista, y quedó por allá varado, ¿ya? En ¿Qué medio edad de la tiene? pandemia. ¿Qué edad tiene, doctor? ¿Su hijo? Tiene 27 años, Ya. ¿ya? Y quedó varado allá en medio de la pandemia. Y él tenía otro proyecto, quería hacer unos emprendimientos en ecoturismo, bla, bla, bla. Y se vio obligado a volver a la publicidad. Él estudió publicidad en la Universidad Diego Portales. Entonces, agarró el computador que había en el hotel que él estaba administrando, empezó a hacerlo, después ya le empezó a ir bien, se compró un computador mejor y estaba dedicado a la publicidad y le empezó a ir fantástico. Cada vez más y más comerciantes, profesionales de Chiloé lo empezaron a contactar para que le hiciera propaganda, le hiciera, en fin, las cosas que hacen los públicos. Redes sociales y todo eso. Exacto. Bueno, y estaba feliz, pues ya estaba ya embalado, estaba pensando ya en instalarse con una oficinita ahí en una calle principal de Castro. Bueno, y resulta que Chiloé está en cuarentena ahora. Y se paralizó toda la actividad comercial. Chuta, ya. Y de pronto toda esa efervescencia económica empezó a caer y se le empezaron a acabar las pegas. ¿Aló, me escucha? Sí, le escucho. Bueno, entonces me decía, entonces ayer amargamente me decía que le daba lata porque él quería ya independizarse finalmente. Que a volver a la casa, le dijo. Despegar. Entonces yo le dije, pero hijo, ¿de qué me hablas? Si no entiendes que ahora lo único que importa hoy, mañana y pasado mañana es sobrevivir. Uh-huh. Por lo tanto, tienes que repensar las cosas. Si de aquí a 10 años más, cuando termine esta pandemia que va a durar años, creo yo, tú puedes decir que sobreviviste, que no te moriste en esta vuelta, eso es lo único que tiene que importarte. Por lo tanto, ni se te ocurra pensar más allá. Desesperado porque te faltan las lucas para no sé qué, no sé cuál, meterte en algún trabajo que vaya a significar ponerte en riesgo. No, hijo. Ahora, doctor, también... Perdón, ¿con esto qué quiero Sí. decir? Quiero decir que eso aplica para todos. Aplica para todos. Mire, hoy día hablaba con otra paciente. Consultó de primera vez. Se metió, o sea, estaba endeudada, pero hasta en los tuétanos, porque se había metido pidió, no sé, como 30 millones de pesos en crédito para construir una escuela, un colegio. Y resulta que ahora, como está la cosa, probablemente no es una buena idea invertir en colegios, ¿no es cierto? Claro. Entonces es muy probable que se tenga que ir a la quiebra. Y probablemente va a tener que declararse en quiebra y ya. Y yo le decía, bueno, se declarará en quiebra, pues le dije, mire, lo único que importa ahora, en los próximos años, es sobrevivir. Y sobrevivir no a cualquier precio, obviamente, no va a sobrevivir usted, no sé, pues poniéndose a microtraficar o a andar robando, no Claro, sé qué, ¿no es cierto? Claro. Es sobrevivir dignamente, sin tener que andar robándole a nadie, ni haciendo, perdona que se lo diga así, ni cagándose a nadie. Ajá. Eso es todo. Ahora, Todas nuestras fantasías de éxito, de prosperidad, de una casa no sé qué, de un auto no sé cuál. de la segunda vivienda, de la tercera vivienda, de Exacto. viajes, de... Exacto.
Ahora, doctor... Y yo espero que eso nos obligue a todos a valorar lo que finalmente importa. Ahora, doctor, bueno, han salido muchos laboratorios diciendo tengo 80% de eficacia, 90% de eficacia, 95% de eficacia de las famosas vacunas. Ya. Y bueno, usted ha sido bien crítico de eso. Le y bien... agradezco infinitamente esa pregunta. A mí me indigna, pero me indigna, incluso apareció por ahí en Facebook, ¿cómo se llama este colega? El que va a todos los programas de televisión, que es como el doctor símbolo de la pandemia. Ugarte. Ya todos los días publica notas sobre la eficacia de las vacunas. A ver, yo quiero decirle a la gente que no se engañe. ¿Cómo pueden medir la eficacia de una vacuna, que se creó hace poco? Háganse esa pregunta. Yo les voy a decir cómo miden la eficacia. La eficacia la miden en función de la cantidad de anticuerpos que se producen después de la vacunación. ¿Ya? O sea, 70-80% de eficacia significa que 7 a 8 de cada 10 vacunados con la vacuna que sea generan anticuerpos contra el bicho después de vacunado. Entonces usted ve lo que va a decir, pero doctor, entonces eso es eficaz, po. Y yo le digo al tiro que no, po. Porque tener anticuerpos, generar anticuerpos contra el bicho, no es lo mismo que tener inmunidad efectiva contra el bicho. ¿Por qué? Porque ya están diciendo, lo obvio, que primero esos anticuerpos, ¿sabe cuánto duran en el cuerpo? 3 meses, ¿no? Duraban. Máximo 6 meses están diciendo. Por lo tanto, si yo me vacuno hoy día, y suponiendo que esos anticuerpos generados vayan a servir, después vamos a ver que eso tampoco es tan claro, me van a durar 6 meses. ¿Qué protección es esa? Y nada efectivo tiene la vacuna con eso. O sea, primero reconozcamos que ya eso... Curiosa la vacuna, ¿no? Mire, vacúnese, pero va a durar 6 meses. Entonces va a tener que vacunar cada 6 meses, eso están diciendo. 2 veces al año, claro. Ya. Pero supongamos que hubiera que hacer eso, vacunarse 2 veces al año, y que ya empieza a ser más rara la cosa. Pero ¿alguien ha demostrado que esos anticuerpos sean eficaces? Porque una cosa es tener anticuerpos y otra cosa es que sirvan. Entonces, y lo más importante, pues, ¿alguien ha demostrado que el generar esos anticuerpos no va a hacer que cuando se entre en contacto con el virus se produzca una tormenta de anticuerpos que termine generando una reacción hiperinmune que sea más grave que la infección sin tener anticuerpos? ¿Me explico? Así es. Pero doctor, la pregunta que le hace el ciudadano común, pero ¿cómo estos laboratorios que tienen, no sé, los virólogos, los científicos más importantes del mundo, o sea, que nos están vendiendo humo todos estos laboratorios? Bueno, voy a poner varios ejemplos. Hasta el día de hoy hay laboratorios que venden que el metilfenidato, el Ritalin, es la panacea para el tratamiento del déficit atencional, ¿no es cierto? Y hoy día sabemos que el metilfenidato, Ritalin, le sirve al 20-30% de los niños con déficit atencional. Al 70% no les sirve. Pero ahí tiene. Ahora, doctor, lo más probable... Antidepresivos, hablé de los antidepresivos. Hoy día sabemos que el 50% de las depresiones graves no solo no mejora, sino que empeora con antidepresivos. Pero ahí tenemos la industria vendiendo antidepresivos. Pero, doctor, se ha hablado que el próximo año, el primer trimestre del próximo año, va a empezar, no sé cómo, la vacunación masiva en varias partes del mundo. Así va a ser. El punto es, ¿usted aconsejaría vacunarse? No, por nada del mundo. Ya. Yo no le aconsejaría a nadie que yo quiero, y a nadie, ni a las personas que no quiero. Yo no le aconsejaría ni a mi peor enemigo vacunarse. Porque justamente los que dicen eso, bueno, no es el caso suyo, pero por ejemplo los que, no sé, por el sarampión, como que decían lo mismo, no, que aquí, que allá. Bueno, pero es que son cosas bien distintas por la... No, sin duda. Pero yo soy médico, no soy antivacuna. ¿Ya? Le voy a decir más todavía. Yo personalmente fui, cuando era cabro, me iba al Amazonas boliviano, y lo primero que hacía era ponerme la vacuna contra la fiebre amarilla. Contra el dengue. Así que antivacunas no soy. Ya. ¿Ya? Pero una cosa es ser pro vacuna, que están bien demostradas su eficacia, y otra cosa es ponerse a vender vacunas cuya eficacia
no está demostrada y que todavía nadie ha demostrado que esos anticuerpos no vayan a generar AD, Activity Dependent Enhancement of Reinfection. Por lo tanto, doctor, con lo que usted nos indica, es improbable que sea efectiva esa vacuna, por lo tanto vamos a tener que seguir en la misma todo el próximo año, hasta el 2000, qué sé yo. O sea, por lo menos todo el próximo año, y tal como dijeron, no lo dije yo, lo dijeron los expertos de Harvard, en un paper publicado que yo se lo he mencionado varias veces a comienzos de este año, donde ellos pronosticaban que íbamos a tener pandemia por lo menos para 3 años y muy probablemente para 5. Por lo tanto, doctor, para este hemisferio va a haber una mayor cantidad de contagio, me imagino, cuando empiece a bajar las temperaturas en abril para adelante. Nomás, tal cual. De hecho, lo hemos venido diciendo hace rato, que de hecho fue la razón por la cual yo me equivoqué, ya, porque usted siempre enfatiza muy amablemente mi acierto. Claro. ¿No es cierto? Pero yo me equivoqué. Yo dije que si no se montaban medidas de cuidado real, íbamos a tener un pic que iba a seguir subiendo, ¿no es cierto?, hasta ahora. Pero claro, ¿en qué me equivoqué? En que no consideré el efecto de la temperatura sobre este virus. Bueno, doctor. Por lo tanto, claramente, mire, la mejor vacuna contra este virus es el sol, la mascarilla, el escudo facial y la distancia física. Perfecto. Bueno, doctor, ha sido muy interesante, sobre todo, bueno, todo el programa, pero en particular el asunto de Maradona estuvo brillante. Así que le doy las gracias, como siempre, muy amable, y nos escuchamos. Sí, oiga, eché de menos a Carlos Alberto. Que se tomó unos días. Se tomó unos días, justamente estaba medio estresado, así que lo mandé, no. Ya, manda. Se tomó unos días, así que el próximo miércoles vamos a estar juntos. Mándele un gran abrazo a su papá, pues. Gracias, doctora, muy amable. Ya, Luis, chao.